Hoy voy a hablar de extraterrestres. No sé cuántas veces has ido a un culto y la predicación es acerca de extraterrestres. Y la pregunta para muchos es si existen o no existen los extraterrestres. Hace unos años La Voz de Galicia recordaba que cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el estadista Winston Churchill escribió un ensayo y se titulaba ¿Estamos solos en el universo? Una gran pregunta, ¿no? ¿Estamos solos o hay algo más? Bueno, pues el tema que iniciamos hoy, y digo iniciamos porque habrá más sobre este tema, tiene que ver con los ángeles. Hablaremos de los ángeles propiamente, después hablará también de Satanás y de los demonios. ¿Satanás es un ser real o es un ser imaginario? ¿Qué poderes tiene? ¿Los demonios existen de verdad? ¿Es real el espiritismo? ¿La posesión de demonios? Bueno, seguro que sugieren muchas preguntas y si tenéis preguntas sobre estos temas, las podéis escribir, nos lo mandáis y trataremos también de dar respuestas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los ángeles. Y los ángeles están mencionados en la Biblia 180 veces en el Antiguo Testamento y 165 en el Nuevo. Es decir, en total 345 veces. Me parece que no son pocas, para que tengamos descuidado el tema. No hablar nunca de los ángeles, pues puede llevar a uno de dos extremos. Algunos que le rinden culto a los ángeles y hay leyendas también acerca de los ángeles. Y en el otro extremo, pues ignorar la importancia que tienen, porque si están ahí y están en la Biblia, están por algo. ¿Qué son los ángeles? ¿Dónde están? ¿Podemos verlos? ¿O qué es lo que hacen los ángeles? Bueno, dicen que un pastor estaba obsesionado con el golf, era muy aficionado al golf. Y era un domingo tan bueno que no se quería perder ir al campo de golf. Así que llamó al copastor y le dijo, predica tú que estoy enfermo. Y el pastor decidió ir a jugar a golf. Cuando empezó a jugar, había un ángel que lo estaba viendo, que estaba allí donde no tenía que estar. Y le pidió a Dios y le dijo, castiga a este infiel obrero. Y respondió Dios, está bien. Cuando el ángel volvió a ver al pastor que andaba haciendo, pues había pegado un tiro impresionante, con un solo golpe colocó la pelota en el hoyo. Y estaba emocionadísimo de haber hecho aquello. Y entonces el ángel fue a Dios y le dijo, pero ¿no ibas a castigarlo? Y Dios le dijo, ¿y a quién le puede decir lo que hizo? Bueno, ahí están los ángeles que también observan nuestras vidas. Una pregunta también frecuente sobre este tema es si existe el ángel de la guarda. Hay unas cartas que escribieron unos niños entre 5 y 7 años, son cartas verdaderas. A veces sabéis que esas historias que contamos son imaginarias, pero esta es una carta verdadera de niños entre 5 y 7 años. Y estas cartas supuestamente les habían pedido que escribieran una carta a Dios. Y este niño, que se llamaba Billy, escribió lo siguiente. Querido Dios, ¿no puedes decirle al ángel de mi guarda que espante los mosquitos mientras duermo? A mí no me hace caso. La creencia del ángel de la guarda. Y no es broma porque es un tema que otras supuestas autoridades han hablado de ellos. En La Voz de Galicia, en 2014, el Papa Francisco, pues decía al periódico, ha dedicado a sus fieles unas entrañables palabras en las que ha asegurado que cada uno debe creer en su ángel de la guarda. Según el pontífice, a ese compañero de viaje hay que rezarle para estar seguro de tomar las buenas decisiones a diario. Y seguía diciendo, todos tenemos, según la tradición de la Iglesia, un ángel que nos protege y nos hace entender las cosas. Bueno, ¿eso es verdad o no? Por lo menos dice según la tradición de la Iglesia. Porque el Evangelio dice otra cosa, que si quieres saber la voluntad de Dios, que ores a tu Padre que está en el cielo y Él te mostrará cuál es la voluntad de Dios. Bien, pues dicho todo eso, vamos a los ángeles. ¿Qué son los ángeles? ¿Qué es un ángel? Bueno, en primer lugar son seres
que Dios ha creado, son seres creados por Dios. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, leemos lo siguiente: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Tremendo error histórico, se ha reproducido a través de todas las épocas de la historia, el materialismo. Creer que solo existe lo tangible, lo material. Se ha expresado en diferentes formas a lo largo de la historia, desde los epicúreos en Grecia, en el siglo IV a.C., hasta los saduceos, que tenemos acerca de ellos también en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, en la era cristiana ya, que no creían en las cosas que no eran materiales, y ya con mucha más fuerza en el siglo XVII en adelante, con el racionalismo, los racionalistas que ignoran, que niegan el mundo invisible. Sin embargo, existe. Sin embargo, Dios, en su palabra, su revelación, nos habla de un mundo espiritual que es real y además interactúa con este mundo y puede ser incluso con nuestras propias vidas y circunstancias. Los ángeles son seres creados por Dios. Fueron creados, también nos dice la Biblia, no es que nos diga muchas cosas de los ángeles, pero algunas nos dice, fueron creados antes que nuestro planeta y por lo tanto antes que los seres humanos. Lo dice Job, capítulo 38, versículos del 4 al 7. Le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Así que ya existían, estaban ahí antes de la creación de nuestro mundo y del ser humano. La Biblia no nos explica más porque el propósito de la Biblia no es la especulación, satisfacer nuestra curiosidad, sino lo que tiene que ver con algo práctico de cómo tenemos que vivir, ¿verdad? Y cómo tenemos que cumplir el propósito de Dios. Y en cuanto a su creación, una cosa más, es que los ángeles son seres creados perfectos. Claro, no podía ser de otra manera porque Dios no hace nada imperfecto, es propio de Dios. Dice Judas en el versículo 6, a los ángeles que no conservaron su señorío original o su dignidad, dice Reina Valera, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Es decir, que algunos, y Pedro lo dice, decidieron pecar, pero originalmente eran perfectos. Bueno, aparte de ser creados por Dios, los ángeles son seres personales, son como una persona propiamente. ¿Por qué? Porque tienen características como tenemos las personas. Por ejemplo, podemos ver en ellos que tienen inteligencia. En el libro de Génesis nos cuenta algunas historias, experiencias de interacción de ángeles con seres humanos, en este caso con Abraham y con Lot en Sodoma, y ahí interactúan, mantienen una conversación y además, luego en el Nuevo Testamento, en Efesios 3, se nos habla de que aprenden sabiduría de Dios, pero ojo, ¿sabes cómo lo aprenden? Observando a la Iglesia. Los ángeles no lo saben todo, están aprendiendo también. Y qué responsabilidad, ¿no?, nos coloca a nosotros, de que ellos también van aprendiendo de Dios, observando a los hijos de Dios. Bien, pues son seres personales porque tienen inteligencia, también tienen emociones, también se alegran o se ponen tristes. Y sabéis cuándo se alegran, pues los ángeles se alegran cuando cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Lo contó Jesús en aquella parábola de la moneda perdida, que está hablando precisamente de cuando una persona se arrepiente y vuelve al Señor y es hallada, entonces los ángeles también
se alegran. Decimos a veces, lo dice alguna canción, que hay fiesta en el cielo, lo celebran cuando una persona se convierte. Qué gran noticia, ¿verdad? Que una persona condenada sea salva para la eternidad. Tienen deseos también, tienen ambición, por así decir, pero una ambición sana. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, dice que a los profetas les fue revelado que ellos, su ministerio, su predicación, no se servían a sí mismos, sino a vosotros, es decir, a la Iglesia. Y dice, en esas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Están ahí deseosos de conocer más de Dios, de conocer los planes de Dios, de conocer el proyecto de Dios, de conocer la estrategia de Dios para redimir el mundo, la humanidad, y llegar a tener estos cielos nuevos y tierra nueva. Y dice que los ángeles viven deseosos de conocer, de ver lo que Dios va a hacer. Mientras leía este versículo pensaba, ¿y qué anhelamos nosotros? Que gane el Depor, son nuestros anhelos, tener un trabajo mejor, está bien, son cosas lícitas. Los ángeles anhelan conocer en mayor profundidad los planes y propósitos de Dios. También vemos sus sentimientos en el encuentro de los ángeles con los pastores cuando se anuncia el nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 13, dice que aquellos pastores estaban allí trabajando, cuidando sus rebaños, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios. Y es que la alabanza involucra sentimientos. La alabanza no es algo solo racional, también se expresa en forma de sentimientos. La alabanza involucra nuestras emociones. ¿Por qué? Porque la alabanza debe ser el resultado de la contemplación, de contemplar a Dios, de contemplar la obra de Dios. Y el resultado es lo que debe llevarnos a la admiración. Y cuando admiras algo, produce sentimientos de admiración. Y eso luego se traslada, se expresa en la alabanza. Ya sé, y lo hemos dicho varias ocasiones, que algunos siervos de Dios conocidos dicen que los ángeles no cantan. Yo no voy a defender ni sí ni no, si cantan o no cantan. Dicen que bueno, que algunos de los pasajes, y es verdad que en este de los pastores, dice que los ángeles dijeron o dieron gloria a Dios, y no se explica si lo hacían cantando o no. Pero también es verdad que en Apocalipsis encontramos a los ángeles que están con arpas, con instrumentos de música. Bueno, pues no sé si serán todos tipo rap, si no cantan y tocan música, no sé cómo lo hacen, ¿verdad? Pero bueno, y en Job también hay un texto que habla de cantaban. Supongo que los que sostienen que no, pues dirán que esa palabra puede tener otro significado. Bueno, esto importa poco. Pero lo cierto es que los ángeles contemplan a Dios, contemplan la obra de Dios y se sienten motivados, estimulados a alabar a Dios. ¿Qué más tienen como personas los ángeles? Bueno, poseen voluntad y pueden tomar decisiones. Antes leímos el texto de Judas, creo, el versículo 6, donde habla de aquellos ángeles que decidieron no conservar su señorío original, sino que abandonaron su morada. Es decir, los que decidieron desobedecer a Dios. Ya no queremos servir a Dios y decidieron dejar el plan de Dios para su vida. Y finalmente, los ángeles poseen nombres propios. Pues una persona tiene nombre, ¿verdad? No hay personas que no tengan nombre. Puede ser desconocido, pero que no tengan nombre, no. ¿Qué ángeles conoces en la Biblia? A veces hay algunos nombres que han sonado por ahí que son inventados. En la Biblia tenemos el nombre solo de 3. De los demás no sabemos sus nombres. Uno de ellos se llamaba Lucifer. Lucifer significa portador de luz, ángel de luz. Y ya sabéis quién es.
Otro se llamaba Gabriel. Y Gabriel significa guerrero de Dios. Guerrero de Dios. Y este Gabriel, que aparece ya en el libro de Daniel capítulo 8, fue enviado al profeta Daniel para explicarle una visión y para comunicarle una profecía que es muy famosa, la de las 70 semanas hasta la venida del Mesías. También Gabriel fue el encargado de anunciar a Zacarías el nacimiento de su hijo, de Juan el Bautista. Y fue el encargado de anunciarle a María el nacimiento del Mesías. Y él, cuando se describe a sí mismo en Lucas 1:19, dice: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. ¿Veis cómo Dios los usa e interactúan entre Dios y los hombres? Tienen un trabajo que hacer. ¿Y cuál es el tercero? El tercero no sé si anda por aquí. No. El tercero se llama Miguel. Pero a lo mejor está ahí, no lo vemos. Puede ser. El tercero que tenemos nombrado en la Biblia es Miguel. Y Miguel, su nombre significa quien es como Dios. Y también aparece en el libro de Daniel. Y parece, por lo menos hasta donde conocemos, que él especialmente se dedica a asuntos que tienen que ver con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Él es el que disputó también con Satanás por el cuerpo de Moisés, lo dice Judas en el versículo 9, y ahí estuvo disputando por el cuerpo. Y en Daniel capítulo 10, pues nos dibuja un cuadro de lucha espiritual, algo invisible para nosotros, cosas que ocurren en el mundo de los espíritus, pero que nosotros no podemos ver, y ahí se describe como una batalla donde viene a traer un mensaje, pero hay impedimentos, hay estorbos, aunque, como es lógico, el plan de Dios siempre se cumple por encima de todos los estorbos. Y esa historia también nos lleva a pensar, ¿no? Ese otro mundo, qué es lo que estará pasando ahí arriba, y que puede tener explicación también para muchas cosas que nosotros no entendemos, pero que ocurren en nuestra vida, circunstancias. En este sentido hay un libro muy revelador en la Biblia, aunque es más famoso por otras cosas, que es el libro de Job. Pero el libro de Job, los primeros capítulos sobre todo, son muy interesantes porque abren una ventana por la que te puedes asomar y puedes ver algo de lo que ocurre en ese mundo espiritual. Y que ocurren cosas que interfieren muchas veces en nuestra propia vida. Así que es interesante saber eso, porque, bueno, pues aunque no entendamos cosas, saber por qué ocurren y saber que al final Dios tiene el control, porque a Job no le pasó nada que no fuera permitido por Dios y que luego fuera también recompensado. Así que es bueno saber, a mí me parece bueno saber que los ángeles, según dice Hebreos capítulo 1, son ministros, servidores de Dios a nuestro favor. Así que esos ángeles que hacen y están ahí en ese mundo espiritual, pues Dios los usa para cosas que tienen que ver con nuestra vida y circunstancias. Otro aspecto más sobre estos personajes, los ángeles, es cuál es su naturaleza, cómo son. Bueno, pues la Biblia nos informa, nos dice que son espíritus. Son espíritus, quiere decir que no tienen carne ni hueso. Eso lo podemos leer en Hebreos, capítulo 1, versículo 13 y 14, donde dice que son espíritus ministradores. Jesús mismo también lo dijo, que los espíritus no tienen carne ni hueso. Y esa es la razón por la que los ángeles podrían estar por aquí, pero son invisibles para nosotros. Son espíritus y no los podemos ver. Sin embargo, en contadas ocasiones, no es algo frecuente, no es algo que ocurre todos los días, pero puede ocurrir. En ocasiones los ángeles se materializaron, tomando la forma visible de una persona como cualquiera de nosotros. Lo leemos eso en Génesis capítulo 18, cuando se aparecieron a Abraham, dice que tenían apariencia de varones. Abraham les trae agua para que se laven los pies, pueden hablar, interactuar y comieron juntos. Así que aparentemente era como un ser humano más, sin embargo eran ángeles.
Y también la otra historia del sobrino de Abraham, de Lot, en Sodoma, que vienen, los hospeda en su casa, es decir, les preparó una cama, comida, charlaron, y en esa historia manifestaron además un poder especial. Sabéis que la gente de Sodoma, que era muy mala, pues quería tener relaciones sexuales con estos seres que habían llegado nuevos a la ciudad. Y entonces forcejearon con Lot, con la puerta de su casa, y entonces tienen que intervenir estos ángeles, rescatan a Lot para adentro, cierran la puerta y hieren con ceguera a los habitantes para que estén confundidos y les dejen en paz. Así que son algunos de los pocos casos, ¿verdad?, que tenemos de que un ángel pueda manifestarse en una forma como si fuera un ser humano. Y también los ángeles pueden hacerse visibles, pero tal vez en una manera aparente. Es decir, que no lo puedes tocar, no lo ves físicamente, pero lo ves, que está ahí. No os voy a cansar con mis historias, porque algunos ya las habéis escuchado muchas veces, así que lo siento por las que no las conocen, que se lo tendrán que preguntar y lo cuento después. Pero ya os he hablado en ocasiones donde mi abuelo tuvo experiencias de haber sido amenazado de muerte y bueno, pues ahí intervinieron unos ángeles, sin duda ninguna, que los vieron los que lo querían agredir y marcharon y lo dejaron porque tuvieron miedo. Y no es una historia solo de mi abuelo, porque he leído más historias y más casos de una chica que milagrosamente no fue violada en un lugar, en una ciudad, de noche por un sitio oscuro, y había alguien que violó a una chica, pero antes había pasado esta otra creyente y no le hicieron nada ni le tocaron. Pues bueno, fue la policía, es una historia larga que no voy a contar ahora, y le preguntaron al violador por qué no había violado a la primera y violó a la que vino después. Dijo, hombre, porque la primera venía acompañada, iba sola. Así que eso son manifestaciones que a veces pueden ocurrir de los ángeles, que se hacen visibles, y en esos casos generalmente son visibles solo para los incrédulos, no para el creyente, porque mi abuelo no vio a los ángeles, lo vieron solo los que lo querían atacar, lo mismo que el caso de esa chica. Y tenemos pues también un cierto fundamento en la Escritura, que es la historia de Balaam. Sabéis que Balaam pues fue llamado para maldecir a Israel, y cuando iba con esos malos propósitos, Dios le sale al encuentro. Y entonces, de repente, la burra se para. Y qué interesante, que la burra podía ver lo que Balaam no veía. Veía, dice, que al ángel que estaba ahí impidiéndole, amenazando con una espada, y la burra se plantó y ya no quería seguir adelante. Lo veía la burra, Balaam no. Hasta que dice que Dios le abrió los ojos a Balaam y le permitió verlo. Así que son realidades interesantes, no tenemos que estar viéndolas y esperándolas en todos los rincones, son excepciones, pero que pueden ocurrir. Y como tales espíritus además son inmortales, no pueden morir. Los espíritus no mueren. Morimos físicamente, pero los espíritus no mueren. Jesús lo dijo también con claridad a los saduceos, a esos que no creían en la vida más allá de lo material, pues también cuando Jesús les explica acerca de los que resucitan, de cuando resucitemos de los muertos, pues Jesús dice explícitamente, tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles. Así que los ángeles, si te encuentras con uno, le puedes llenar de balas, no pueden morir, ¿vale? Los ángeles no mueren. Y como son espíritus, tampoco se reproducen, no pueden tener hijos. Y Jesús también lo explica cuando habla de los resucitados en Marcos capítulo 12. Dice que cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Así que si no se reproducen, el número de ángeles es invariable, no cambia, no debe variar. Porque normalmente cuando Dios crea algo, pues lo crea y ya está. Dios creó a Adán y Eva y no volvió a crear otro hombre y otra mujer en otro sitio, ¿no? Pues ya está, el hombre creado. Lo mismo, Dios creó los ángeles y son los que hay. Pero su número es inmenso. Hay muchísimos ángeles. La Biblia dice que fueron creados millones de millones. Algo estarán haciendo, ¿no? Tanta cantidad de seres.
Leo Apocalipsis 5, versículo 11. Juan, su visión, Dios se la amplió, le puso unas gafas que le permitieron ver lo que un ser humano normal no puede ver. Y dice Juan: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Así que hay muchísimos ángeles, aparte del que acaba de entrar. Bueno, unas consideraciones más para avanzar en el tema. Algunas características de los ángeles. ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde residen los ángeles? El texto ya que hemos leído 2 veces de Judas, el versículo 6, dice que aquellos que desobedecieron a Dios abandonaron su morada legítima. Es decir, que tienen un lugar, una región, donde Dios ha asignado que los ángeles estén allí. Y sus moradas, según Marcos 13:22, dice están en el cielo. Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice que son seres del cielo. ¿De qué cielo? ¿Dónde están? Bueno, la Biblia habla en plural. Cuando habla del cielo, habla también de cielos, que hay más de un cielo. Creo que es un salmo que dice los cielos de los cielos. Y Pablo tuvo una experiencia. En 2 Corintios capítulo 12 dice que un día sintió que era arrebatado, como si fuera arrebatado de este mundo, y entró en el tercer cielo. Así que parece que hay 3 cielos, aunque esa expresión podría ser una expresión simplemente figurada de lo más alto, lo más sublime, donde está Dios, pero también puede ser que realmente hay 3 niveles o 3 cielos. Algunos piensan que esos 3 cielos son uno, el de la atmósfera, donde respiramos, viven los pájaros. Luego estaría el segundo cielo, el espacio, donde están los planetas. Y ya el tercer cielo, la presencia de Dios. Pero probablemente sea un poco mejor este otro planteamiento. Que el primer cielo sería la parte física, material, es decir, la atmósfera y el espacio exterior. Después el segundo cielo sería la región de los espíritus, precisamente, y luego el tercer cielo, ese paraíso, la presencia de Dios, donde evidentemente allí no puede estar morando el mal. De los 3 cielos, los 2 primeros pasarán, solo es eterno la presencia de Dios. Ahora, acercándonos a algunas cuestiones más interesantes también para mí, por lo menos de los ángeles, aunque las más interesantes creo que van a quedar para otro día, así tenéis que volver, pues el poder que tienen los ángeles, son realmente seres poderosos. Dice el Salmo 8, versículo 4 y 5, cuando dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Así que los ángeles son seres superiores a nosotros, por lo menos en la actualidad. Son seres superiores a los humanos. De hecho, cuando se habla de la encarnación del Hijo de Dios, de su humanidad, en esa humanidad dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Hebreos capítulo 2. Pero en la resurrección vamos a ser superiores a los ángeles, incluso tendremos la tarea de juzgar a los ángeles. Son poderosos, dice el Salmo 103, bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 1 nos habla de la venida del Señor. Cuando el Señor venga, que es lo que estamos esperando, que el Señor regrese a este mundo, pues dice que cuando Él venga, va a venir acompañado. Dice en 1 Tesalonicenses 6 y 7, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Y ese poder, en algún momento de la historia, pues ha tenido que ver con creyentes. En la historia de los Hechos, capítulo 12, se nos cuenta acerca de Pedro
que estaba en la cárcel para ser muerto probablemente al día siguiente. Y aquella noche vino un ángel que tenía el poder de romper las cadenas que le sujetaban y de abrir las puertas de la cárcel, y Pedro salió en libertad. Así que los ángeles son ministros de Dios para servicio de Dios, para servicio también a los creyentes y al pueblo de Dios. La Biblia también nos habla de que están organizados, son como un ejército. De hecho, Lucas 2, cuando el nacimiento de Jesús, se habla de los ejércitos celestiales. Y ahí hay diferentes rangos o categorías. Antes leímos también Colosenses 1:16, hay tronos, dominios, poderes, autoridades. Hay diferentes categorías. Y por lo menos de estas tenemos 3 conocidas. Hay 3 categorías de ángeles conocidas. Uno de ellos son los arcángeles. La palabra arcángel significa jefe de los ángeles. Los arcángeles, o el arcángel, es un jefe de ángeles. Y también aparece en la venida del Señor. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. Y el único que conocemos, o del único que habla la Biblia, es Miguel. En el capítulo 10 de Daniel, capítulo 12, en Judas y en Apocalipsis. Y Miguel es presentado como uno de los primeros o principales príncipes, o el gran príncipe, o el príncipe, o el ángel, o Miguel y los ángeles que combatieron. Así que esto es una categoría, los arcángeles. La otra categoría son los serafines. Hay algunas personas que se llaman serafín también, ¿verdad? Aquí no. Los serafines significan los ardientes, o que arden o que queman. Y aparecen solamente mencionados en un pasaje de la Biblia, que es Isaías capítulo 6. Una extraordinaria visión que Dios le dio a Isaías del trono de Dios, y ve a Dios ahí sentado en el trono, y dice, por encima del trono había serafines, y son seres que él vio de una manera fantástica. Dice que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Estos probablemente son los que están más cerca de Dios, y parece que están relacionados también con la purificación para acercarse a Dios. En ese libro de Isaías, ¿os acordáis que cuando Isaías toma conciencia de que está en la presencia de Dios, dice, ay, que soy hombre pecador, ¿no? A ver qué va a ser de mí. Y viene un ángel, y es uno de estos serafines, y toma un carbón encendido, lo pone en su boca, y dice que es purificado. Y ellos están ahí, seguramente estas alas por todas partes nos hablan de la humildad, de la reverencia al estar delante de Dios. Es decir, que cuando están delante de la majestad de Dios, su reacción es la de cubrirse, porque Dios es santo, y es tremendamente santo, infinitamente santo, y se cubren el rostro, cubren los pies, y ahí están en la presencia de Dios. Podemos aprender de ellos también, ¿verdad? Cómo estar, cómo presentarnos en la presencia de Dios. A veces hay un extremo de ver a Dios distante, lejano, como a ver quién se acerca a él, y el otro extremo es el Dios amiguete, de que perdemos el respeto cuando estamos en la presencia de Dios. En tercer y último lugar están los querubines. Los querubines aparecen en Génesis capítulo 3, 24, cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, y Dios puso a los querubines, dice, con una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Y estos se ocupan de custodiar la santidad de Dios y de ejecutar el juicio de Dios, para impedir que cosas impuras puedan entrar en la presencia de Dios. A la presencia de Dios hay que acercarse con santidad, en santidad. Hay algunas diferencias con los serafines, pero ya el tiempo me dice que debo de ir terminando. Los querubines
están en la Biblia en muchos sitios, especialmente en relación con el tabernáculo y el templo, que era el lugar donde Dios hacía manifestación de su presencia. Y dice que Dios hablaba entre los querubines. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y encima los querubines, y ahí en medio Dios hablaba con Moisés o con el sumo sacerdote. Y eso lo sabían hasta los extranjeros, los enemigos. Los filisteos en una ocasión estaban en guerra con Israel, y a los judíos se les ocurrió, pasa que lo hicieron mal, porque lo hicieron como si fuera un amuleto y les salió mal, pero ellos cogieron el arca y lo llevaron a la guerra. Pero la historia dice que los filisteos sabían que esa era una manifestación de la presencia de Dios y que era algo para tener miedo. Allí no se podía uno acercar, solo el sumo sacerdote, solo llevando sangre que era puesta ahí sobre el propiciatorio, porque los querubines estaban ilustrando como quien que estaban preparados para castigar, para matar al pecador, si no viene justificado, si no viene lavado por la sangre que perdona los pecados. Y por eso el sumo sacerdote, cuando entraba allí, tenía que entrar con esa sangre que venía del altar del sacrificio por el pecado, y entonces los querubines no lo podían dañar. Debajo estaba la palabra, la ley, en el arca, y esa ley condena al ser humano, a todos nos condena, porque todos somos pecadores, pero con la sangre que representaba la sangre que un día más adelante derramaría Cristo por la humanidad, el pecado queda perdonado y podemos estar en la presencia de Dios. Y por eso hoy estamos aquí, delante de Dios, y podemos estar delante de Él y hablar con Él. Y finalmente ya los ángeles son seres sujetos a Dios y le rinden cuentas. En el libro de Job se puede ver eso, cómo se presentan delante de Dios y Dios les pide cuentas y ellos explican lo que hacen. Y ya el siguiente tema se tratará acerca de qué es lo que hacen entonces ahora los ángeles, y quizá lo que más nos va a interesar es cuál es la relación de los ángeles con nosotros, qué relación podemos tener o no. Ahora os invito a que pensemos en nosotros, qué debemos hacer nosotros. Y ahí podemos aprender de los ángeles. Dice Apocalipsis capítulo 5, y ahora al leerlo piensa, los ángeles no son seres redimidos. Los ángeles son seres perfectos que están en la presencia de Dios, contemplan a Dios y dicen lo que voy a leer ahora. Ahora, si ellos, que no han sido redimidos, hacen eso, ¿qué haremos nosotros? Que Cristo murió por nosotros, el Hijo de Dios pagó por nuestros pecados. ¿Qué vamos a decirle ahora que estamos en su presencia? Y probablemente va a depender mucho de si realmente hemos vivido esta semana en la presencia de Dios. Los ángeles en la presencia de Dios se ven motivados a las palabras que vamos a leer. Y seguro que este culto, nuestras palabras, pues van a tener mucho que ver con cómo ha sido nuestra semana, si hemos estado contemplando a Dios. Y si no, ahora tenemos oportunidad, ¿verdad?, escuchando a los hermanos, de acercarnos a Dios. Así que termino con esta lectura, Apocalipsis 5, del 11 al 13. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por siglos de los siglos. Ya diríamos amén, ¿verdad? Ahora es nuestro turno.